El manuscrito hebreo A, el MSA de Geniza. ¿A ese que usted se está refiriendo? Pregunta para usted, Dante. Ese manuscrito o esa copia de manuscrito, pregunta para usted, ¿de cuándo es? Dame la datación, ¿de cuándo es? Usted mismo leyó al principio de su video que era de la era medieval, o sea, siglo XI en adelante, porque eso dice la erudición, que probablemente sea del siglo XI. Algunos lo han tratado de estirar hasta el siglo X y unos poquitos dicen, bueno, para darle un poquito más de fuerza antigua, es probable que sea del siglo IX. Pero lo más certero es del siglo XI y XII. La mayoría está de acuerdo que data del siglo XI y XII, de los eruditos de crítica textual. Ahora, la pregunta es, si es del siglo XII o X, perdón, aún poniéndolo en el siglo, hacia finales del siglo IX, como un manuscrito del siglo IX, una copia del siglo IX, que partió de un manuscrito que no pudo haber partido de un manuscrito que sea del siglo II antes de Cristo. Porque aquí hay un problema. Usted no me lo puede demostrar. Usted no me lo puede demostrar. Entonces, correspondencia, número uno, no es sinónimo de causalidad. Y segundo, es una copia de la Edad Media. Si la copia es tan antigua como la Edad Media existe después de los dichos de Cristo. Y segundo, sabemos que esa copia tuvo que haber copiado, tiene que haber un borlaje, una base, como hablan los críticos, un borlaje, una base. ¿Cuál es esa base? Usted no me la puede decir. Si esa base fue del siglo I o antes del siglo I, del siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V antes de Cristo, o si fue del siglo II o III o IV, V, VI o VII u VIII o IX después de Cristo. Como sea, usted no puede trazar el origen del borlaje, no me puede mostrar cuál es el borlaje de la que ellos partieron. Tampoco me puede probar si ese borlaje era una combinación de consultas del texto hebreo, griego disponible revisado o siriaco. Usted no puede probar eso. Usted lo único que puede probar es que el autor no se conoce o los autores no se conocen, que es de la Edad Media, que su copia, el borlaje, no sabemos de qué año data, desde cuándo se escribió. No me lo puede probar, simplemente puede decirme que eso se escribió en el siglo, en la era de la Edad Media, en el siglo XI. Es lo único que me podría decir, siglo XI, XII. Es lo más que puede argumentar. Que partieron de una copia, sí, un borlaje, pero ¿de cuándo es ese